Bien, vamos a continuar con el teorema de Thevenin y vamos a ver este ejercicio número 2. El ejercicio nos pide que hallemos el equivalente entre los puntos A y B para el circuito mostrado en la figura. Entonces nos dan ese circuito y nos piden, mucha atención, a que encontremos un circuito equivalente basados en el teorema de Thevenin entre los puntos A y B. Esa es la situación. Entonces vamos a pasar rápidamente a la solución. Entonces para resolver ese circuito vamos primero que todo a calcular cuál sería la resistencia equivalente de ese circuito vista desde los terminales A y B. Pero mucha atención, para poder analizar el circuito desde los terminales A y B tenemos que retirar la resistencia de 1 kiloohmio, es decir, la resistencia de 1 kiloohmio debe quitarse del circuito. Eso debe ser muy claro. Entonces, como lo que vamos a calcular es solamente la resistencia equivalente de Thevenin, entonces vamos a decir R de Thevenin. Tenemos que recordar que para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, las fuentes de voltaje o de tensión se deben cortocircuitar. Es decir, eso equivale a que el voltaje en la fuente sea igual a 0, hacer un corto para que sea 0 voltios. Y las fuentes de corriente se deben abrir, que sería el equivalente a tener una corriente I igual a 0. Eso es la clave. Entonces, si aplicamos ese concepto al circuito que nos queda luego de retirar la resistencia entre los puntos A y B, es decir, la resistencia de 1 kiloohmio, pues tendríamos básicamente que la fuente de 12 voltios y la fuente de 12 voltios se cortocircuita y la fuente de 6 miliamperios de corriente se abre, es decir, que el circuito equivalente nos quedaría de la siguiente forma. La fuente de tensión se cortocircuita, hacemos un corto, colocamos la resistencia de 8 kiloohmios, abrimos la fuente de 6 miliamperios y nos queda la resistencia de 4 kiloohmios en esa posición. Fíjese, estos son los terminales A y B, ya he retirado la resistencia de 1 kiloohmio y esta será la resistencia de Thevenin que veo desde esos dos puntos. Recordemos que esta resistencia es de 8 kiloohmios y que esta resistencia es de 4 kiloohmios. 8 y 4 kiloohmios. Muy bien, ya tenemos entonces ahí planteada la situación para la R de Thevenin. ¿Cómo nos quedan esas dos resistencias entonces vistas desde el punto A y B? Si la fuente de tensión es un corto y la fuente de corriente se abre, pues las dos resistencias van a estar en serie. Es decir, que la resistencia de Thevenin equivalente para ese circuito va a ser la suma de 8 kiloohmios más 4 kiloohmios. ¿Sí ven lo sencillo que es? Esa es toda la situación. 12 kiloohmios. Entonces ya tenemos ahí la resistencia de Thevenin. Ahora nos falta analizar, volvamos al circuito, nos falta analizar ahora cuál es el voltaje o la tensión equivalente de Thevenin, porque recordemos que el equivalente de Thevenin es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Ya calculamos el valor de la resistencia. Ahora vamos a calcular cuál es el voltaje equivalente de Thevenin visto desde los puntos A y B. Entonces la situación es la siguiente. Vamos a redibujar el circuito para el voltaje de Thevenin, es decir, B de Thevenin nos va a quedar. Entonces aquí recordemos que vamos a aplicar un método sencillo y es el método de superposición. Vamos a irnos por allí, podemos hacerlo por otro lado, podemos hacerlo por las leyes de Kirchhoff, pero vamos a hacerlo por este lado. Vamos a aplicar superposición y de paso repasamos ese concepto también. Quizás haya otro estudiante que diga que lo puede hacer por otro lado, bienvenido sea, no hay ningún problema, lo van a poder hacer por otro lado, pero vamos a aplicar superposición para calcular cuál es la tensión entre los puntos A y B. Entonces fijémonos que el circuito equivalente nos va a quedar de la siguiente forma. Una fuente de 12 voltios, aquí una resistencia de 8 kiloohmios, aquí una fuente de corriente de 6 miliamperios, aquí 8 kiloohmios, recuérdenlo, aquí una resistencia de 4 kiloohmios, los puntos A y B que están abiertos, y vamos a mirar cuál es la tensión que se ve entre esos puntos A y B, que para nuestro caso sería la tensión equivalente de Thevenin. Si nosotros aplicamos superposición, muchachos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar el mismo concepto de lo que hacemos con una fuente de voltaje para retirarla, y es que la hacemos un corto. Entonces, si hacemos un corto en la fuente de tensión, entonces cortocircuitamos, entonces el primer paso es cortocircuitar la fuente de tensión. Recuerden, ¿para qué hacemos eso? Para que sea la tensión igual a 0, es decir, hacemos que la fuente desaparezca. Entonces, una vez que la fuente desaparece, ¿qué nos queda? Nos queda esto. Un corto la fuente, una resistencia de 8 kiloohmios, una fuente de 6 miliamperios, que es la que vamos a mirar cuál es el efecto, por eso se llama método de superposición, las tensiones A y B.
Aquí olvidé colocar la resistencia. Vamos a colocarla. Resistencia de 4 kilómetros. Aquí 8 kilómetros, 4 kilómetros, 6 miliamperios. Entonces fíjese la situación. La fuente de tensión desapareció. La hicimos un corto. Entonces, como por la resistencia de 4 kilómetros no puede pasar corriente porque el circuito ahí está abierto. No pasa corriente. Entonces fíjese lo que sucede. La corriente viene por acá y aplicando la convención pasiva de los signos, fíjese, la corriente viene y hace este recorrido. Mucho cuidado, hace ese recorrido la corriente. Entonces, aplicando la ley de Ohm, ¿qué vamos a tener? Que la tensión B sub AB, fíjense, B sub AB, que es la misma tensión parcial de Thevenin, vamos a llamarla B de Thevenin 1, porque ahorita tenemos que hallar el efecto de la fuente de tensión, va a ser igual a I por R. ¿Y cuánto vale? 6 miliamperios. Por la resistencia, 8 kiloohmios. Entonces fíjese que mili con kilo se cancelan. ¿Por qué? Porque es el equivalente a tener lo siguiente. 0.06 amperios por 8000 ohmios. Amperios por ohmios me da voltios. Entonces 6 por 8 me da 48. 48 voltios al hacer esa operación. Lo pueden verificar en su calculadora. Entonces la B de Thevenin 1 va a ser 48 voltios. Ahí está la situación. Esa es la tensión parcial de Thevenin mirando solo el efecto de la fuente de corriente. Ahora vamos a abrir la fuente de corriente y vamos a ver el efecto de la fuente de tensión. Entonces abrimos ahora la fuente de corriente. Es decir, que esa corriente ahí va a ser cero. Es como si la elimináramos. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? Fíjense cómo nos va a quedar. Nos queda ahora la fuente de tensión de 12 voltios, la resistencia de 8 kiloohmios en serie con esa fuente y la de corriente. Simplemente la abrimos, la retiramos, colocamos la resistencia de 4 kiloohmios y aquí están los puntos A y B. Y estamos viendo ahora la tensión de Thevenin parcial 2, debido al efecto de la fuente de tensión ahora. 8 kiloohmios y 4 kiloohmios. Si ustedes se fijan, el circuito está totalmente abierto, no hay un lazo cerrado por el cual pueda circular corriente. Entonces fíjense lo siguiente, muchachos. Conceptos. La corriente tendería a ser esto, pero ahí no hay corriente. Corriente es cero. Por lo tanto, la tensión que tengo en la fuente es la misma tensión que tengo entre los terminales A y B. Si notan el punto, la tensión entre A y B es igual a la misma tensión parcial de Thevenin 2, que la llamamos Thevenin 2, e igual a la fuente de tensión de 12 voltios. Ahí tenemos entonces la segunda tensión de Thevenin. Entonces, ¿cómo me queda finalmente el equivalente de Thevenin? Entonces, nuestro equivalente va a ser, recuérdenlo, el equivalente de Thevenin es una fuente de tensión que la llamamos B de Thevenin en serie con una resistencia que la llamamos R de Thevenin vista desde los terminales A y B. Ese es todo el cuento. Entonces, ¿cuánto vale nuestra R de Thevenin? Nuestra R de Thevenin ya la calculamos arriba y nos dio 12 kiloohmios. ¿Cuánto vale nuestra B de Thevenin? Es el voltaje de Thevenin 1. Recuerden, estamos haciendo superposición más el voltaje de Thevenin 2. Luego el voltaje de Thevenin va a ser 48 voltios más 12 voltios. Es decir, que el voltaje de Thevenin va a ser 60 voltios. Es decir, que nuestro equivalente va a ser la fuente de tensión de 60 voltios en serie con una resistencia de 12 kiloohmios vista desde los terminales A y B. ¿Notaron el punto? Ahora, mucho cuidado con esto, muchachos, porque he escuchado a algunos estudiantes comentando en mi canal en YouTube y haciendo ruido, confundiendo a los estudiantes. Y esto no es un regaño, esto es una táctica que yo utilizo para que no se les olviden los conceptos. Hay quienes dicen que yo los regaño en clase. Si es un buen regaño, nunca se olvida. Entonces, póngale cuidado. Porque algunos estudiantes dicen, profesor, yo simulé eso en MATLAB, en Simulingo, en cualquiera de esos paquetes de simulación que existen hoy en el mercado. Y me dio totalmente diferente. Usted está equivocado. Es imposible que una fuente de 6 miliamperios con una fuente de 12 voltios me vaya a dar 60 voltios. Recuerden, esto es un equivalente. Ustedes después, si ustedes quieren acá, le colocan la resistencia de 1 kiloohmio. Fíjense. La conectan ahí. O la de 10 o la de 20. ¿Para qué se usa el equivalente de Thevenin? El nombre lo indica, un equivalente para simplificar un circuito complejo.
y poder jugar. Entonces ahí yo conecto una de 1 kilo ohmio, luego le meto una de 5, luego le meto una de 20, la que a mí se me antoje, para ver qué efecto hace en la carga. Nota el punto, si ustedes le ponen la de 1 kilo ohmio, obviamente la corriente que les va a dar y la tensión entre los terminales A y B va a ser totalmente diferente. ¿Ok? Esto es un equivalente. Si ustedes ahora colocan nuevamente la resistencia, entonces ya les va a quedar un circuito en serie de 12 kilo ohmios con 1 kilo ohmio y hallan una corriente y van a calcular la caída de tensión entre los terminales A y B para la resistencia de 1 kilo ohmio. Obviamente les va a dar otra cosa. Ahí no hay nada mal. Mucho cuidado con eso, muchachos. ¿Estamos? Ese es el cuento del equivalente de Thevenin. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Me agrada muchísimo compartir esto con ustedes. Compártanlo con sus amigos. Inviten a más personas. Sigamos creciendo juntos. Y recuerden, la práctica es la que hace al maestro. Les habló Hernán Puente de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.